Silic me habló de hacer trampa y dijo que el recién nacido no era el bebé de mi marido mientras yo estaba en el hospital. Pero ahora su propia. Su marido la abandonó después de que una prueba de ADN demostrara. Ella realmente hizo trampa y su bebé no está suyo. Cuando me enteré de que estaba embarazada, yo me sentí la persona más afortunada del mundo. Marcus y yo habíamos estado intentándolo durante tanto tiempo. Largo. Y cuando llegó esa prueba positiva atrás, fue como un sueño hecho realidad. Nosotros. No podía esperar para compartir la noticia. Las familias estaban emocionadas. Bueno, la mayoría de ellos eran. La única persona que no. Parecía que todo lo que estaba emocionado era mi cuñada, Marche. Marche y yo. Nunca nos llevamos muy bien. Era de esas personas. De persona que siempre hizo poco. Comentarios que parecían más malos que divertidos. Ella decía cosas como, vaya, eres valiente para usar eso. O, no sé cómo lo hacen funcionar, pero bueno para ustedes dos. Tú. Siempre fue algo. Marcus. Simplemente lo ignoraría y diría cosas como, esa es Marche. Ella no quiere decir. Así que traté de dejarlo pasar. Ve y no dejes que me afecte. Durante el embarazo, sin embargo, los comentarios de Marche. Empecé a sentirme diferente, peor. De alguna manera. Ella hacía chistes raros sobre cómo Marcus y yo no éramos iguales y cómo sería gracioso si Perry no tomara después de él. No dije nada porque no quería empezar un drama, pero en el fondo me dolió. Intenté convencerme. Estaba pensando demasiado en eso y que ella era simplemente siendo ella misma de siempre. Cuando Perry nació, todo salió mal. Estaba previsto un parto sin contratiempos, pero yo terminó necesitando una cesárea de emergencia. Después de eso, tuve complicaciones y tuve permanecer en la UCI durante unos días. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. He pasado. Me sentí tan débil y asustada. Preocupándome si estaría bien para Perry y Marcus. Mientras estaba en él. Recuperándose en el hospital, me dijo Marcus. Algo que cambió mi mundo. Abajo. Dijo que Marca le había dicho que debería hacerle una prueba de ADN a Perry. Ella. Lo saqué a colación mientras todavía estaba en cirugía. Al parecer, dijo algo. ¿Cómo? Nunca se sabe en estos días. Es mejor comprobarlo y estar seguro. Marcus. Dijo que le dijo que parara y que él confió en mí completamente. Ni siquiera. Lo pensé 2 veces, pero él sintió que yo debería saber lo que dijo. No pude. Créelo. Estaba en un hospital. Cama, apenas podía sentarse, y Marca estaba ahí sugiriendo que Perry puede que ni siquiera sea hijo de Marcus. Sentí humillado y herido. No había razón que ella dijera eso. Nunca lo había hecho. Cualquier cosa que haga que alguien cuestione mi fidelidad. Se sentía como si Marca fuera tratando de derribarme cuando estaba. Ya estaba en mi punto más bajo. Cuando pregunté, Marcus, ¿por qué no la cerró? Más duro o negarse a entretenerla. Tonterías, dijo que no quería hacer una escena. Pensó que simplemente lo ignoraría. La haría detenerse. No entendía cómo. Esto era serio para mí. Saber que Marca había dicho una cosa tan horrible. Mientras luchaba por mi vida me hizo
Sentirse traicionado, no solo por ella, sino por un poco por Marcus, también. Después de que trajimos Perry, casa, traté de superarlo. Pero no pude. Marcia seguía viniendo alrededor porque ella visitó a mis suegros. Lon y David, mucho. Cada vez que los veía, ella era como una herida fresca. Reapertura. Seguí pensando en ella. Riéndose para sí misma, tal vez incluso diciéndoselo. Otras personas que Marcus necesitaba verificar. Si Perry era realmente suyo. Me sentí mal. Cada vez que me la imaginaba abrazándome. Beber o fingir que se preocupa por nosotros. Lo que lo empeoró fue cuando Marca descubrió. Estaba molesto. En lugar de disculparme, ella hizo una broma al respecto. Empezó diciéndole a la gente que estaba siendo hormonal y exagerando. Me llamó, __, a mis espaldas y me dijo que necesitaba. Relájate. Ella actuó como su ADN. El comentario no fue gran cosa, como si yo fuera él. Uno que lo saca de proporción. Yo escuché todo esto de miembros de la familia. ¿Quién pensó que yo debería saber qué era Marca? Diciendo sobre mí. Cada palabra se sentía como otra bofetada en la cara. Marche no lo hizo. Solo di algo hiriente. Ella duplicó. Abajo en él. Se pintó a sí misma como la víctima, como si yo fuera el que se metía conmigo. Ella. Incluso en las reuniones familiares, ella no paraba. Hacía estos pequeños comentarios como, wow, Perry es tan lindo. Pero ella realmente no se parece a Marcus. Lo hace. Entonces se reía como si fuera lo más gracioso del mundo. Lo sabía. Ella lo estaba haciendo a propósito para empujarme. Botones y funcionó. No pude ocultarlo. Lo enojado que estaba. Empecé a evitar eventos familiares solo para no tener que hacerlo. Verla. Marcus intentó hablar con ella. Pero no hizo mucha diferencia. Le dijo que dejara de mencionar el ADN. Prueba y deja de hacer bromas sobre la apariencia de Perry. Pero a Marca no le importó. Ella simplemente seguía diciendo que estaba exagerando. Y que no quiso decir nada con ello. Fue como si nada de lo que sentía importara. Ella no podía entender cómo alguien podría ser tan cruel. Acababa de irme a través de un parto traumático y en lugar de apoyándome, Marca intentó destrozarme. Abajo. Y cuando me enojé, ella se burló de mí por ello. Sentí que nadie completamente entendí cuánto dolía. Incluso Marcus, que intentó defenderme, no lo hizo. Parece comprender lo profundamente que me afectó. Marca convirtió a toda la familia en una campo minado para mí. Cada vez que había un juntarnos, tuve que preocuparme por si estaría allí y qué novedades habría. Comentarios que hacía. Incluso cuando ella, si no estaba cerca, pensaba en lo que ella haría. Podrían estar diciendo cosas sobre mí a mis espaldas. Fue agotador. Luan y David no. Me involucré mucho y me hice sentir aún más aislado. Luan le dijo a Marca que dejara de jugar. Lo hice una vez, pero no me pareció suficiente. Quería que alguien le dijera a Marca que lo que ella hizo algo que estaba mal, que cruzó una línea. En cambio, parecía que todos estaban. Simplemente lo ignoramos. Todo el asunto cambió mi forma de ver Marca. Nunca me había gustado ella mucho, pero ahora ni siquiera podía estar en la misma habitación que ella sin sentir enojado. No la quería cerca.
Yo o Perry. No fue solo un ADN. Comentario. Fue como ella se negó a disculparse o asumir la responsabilidad por lo que ella hizo. Ella actuó como si yo fuera él. El problema, no ella. Hoy me llamó Marca. De repente. No había hablado con ella en mucho tiempo, y honestamente, no lo estaba esperando volver a saber de ella. Después de todo lo que había hecho, no estábamos exactamente en buenos términos. Pero esta llamada no era como los demás del pasado. Ella sonaba diferente, triste, incluso desesperada. Ella empezó a hablar de lo que había estado pasando en su vida. Marcia acababa de tener un bebé, pero las cosas había salido completamente mal para ella. Su marido, Zach, la abandonó poco después. El bebé nació. Ella explicó que Zach tenía dudas sobre si el bebé era suya. Al principio, pensé que era ella. Exagerando, pero luego admitió que Zach siguió adelante y se hizo una prueba de ADN. La prueba demostró que el bebé no era suyo. Escucharla admitir eso me hizo sentir como algo sacado de una película. Esto fue él. La misma mujer que una vez le dijo a mi marido: para poner a prueba a nuestro bebé porque nunca podrás estar demasiado seguro. Ella sembró dudas en mí. La mente de mi marido, haciendo mi vida más difícil. Cuando ya estaba en mi punto más bajo. Y ahora el karma había llegado y golpeado. La he tratado con más fuerza de lo que jamás podría haberlo hecho. Imaginado. Después de que llegaron los resultados de la prueba. Después de eso, Zach no se quedó para discutir. Él empacó sus maletas y la dejó. Marche. Se quedó sola con un recién nacido y sin apoyo. Ella me contó el resto de la familia le había dado la espalda. También. Luan y David no querían que ella. Quédate con ellos y nadie más en él. La familia también quería ayudar. Entonces ella preguntó si ella y su bebé podrían mudarse con nosotros. Cuando la oí decir eso, yo me congelé. Esta mujer me había tratado como tierra durante años. Ella hizo mi vida miserable después del nacimiento de Perry, tirando alrededor de acusaciones y bromas hacia mí. Gasto. Me insultó y me hizo. Sentí que no era lo suficientemente bueno para Marcus. Ahora ella quería que la dejara a mi casa y ayudarla. Al principio, todos. Podía sentir su ira. ¿Cómo se atrevía a preguntar? Me pidió ayuda después de todo lo que hizo. Ella nunca se disculpó por las cosas que hizo. Dijo o el dolor que causó. Ella nunca intentó arreglar las cosas. Ella simplemente continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Sucedió. Y ahora que ella estaba en problema, ella quería que la rescatara. Pero luego empecé a pensar en ella. Bebé. Nada de esto fue culpa del bebé. No era justo que el niño sufriera por los errores de Marche. No importa. No pude evitar pensar lo mucho que me disgustaba Marche. Ignorar el hecho de que había una bebé inocente involucrado. Al mismo tiempo, tuve que pensar en mi propio familia. Marcus y yo habíamos trabajado muy duro para crear un hogar estable y feliz para Perry. Las cosas finalmente estaban empezando a sentirse normal de nuevo después de todo el drama. Marche causó dejarla moverse en fieltro. Como invitar al caos a nuestras vidas nuevamente. No confiaba en ella y no estaba seguro de alguna vez podría. Marcus no estaba entusiasmado con
La idea tampoco. Estaba enfadado con Marca. Por la forma en que me trató y no. Creo que ella merecía nuestra ayuda. Pero él también. Sentía lástima por ella. Era su hermana y... no importaba lo horrible que hubiera sido ella, él. No quería verla completamente sola. Estuve yendo y viniendo en mi cabeza intentando. Para saber qué hacer. Por un lado, Marche creó este desastre por sí misma. Ella le mintió a su marido y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Ella no merecía simpatía por eso. En él. Por otro lado, ¿cómo podría rechazarla? Cuando estaba claramente en su punto más bajo. ¿Punto? Tampoco pude quitarme la sensación. Que su disculpa no era genuina. Ella dijo que lo sentía por todo, pero se sentía más como si estuviera diciendo lo que ella pensó que yo quería oírlo. No fue así. Me siento real y no pude animarme. Creerle. Me pregunté si ella realmente cambió o si volvería a sus viejas costumbres en el momento en que regresó. Sus pies. Marche siempre había sido rápida. Juzgar a los demás y derribar a la gente. ¿Qué pasaría si la dejo mudarse conmigo? ¿Me trataría con algún respeto, o se aprovecharía de mí? ¿Amabilidad? Intenté centrarme en los hechos. Marche había quemado todos sus puentes. Sach se había ido y la familia no estaba dispuesta para ayudarla. No tenía a nadie más a quien recurrir. Por eso vino a mí. Pero eso no fue mi culpa. Ella había puesto ella misma en esta situación. No fue mi responsabilidad de arreglarlo por ella. Aún así, no podía dejar de pensar en el bebé. Por mucho que no quisiera a Marche en mi vida, me sentí mal por el niño. Volviéndose. Alejarla se sintió como castigar a un inocente bebé por algo que no era suyo. Culpa. Pero dejarla mudarse se sintió como invitando problemas a mi casa. Todo él. La situación me ha dejado con una sensación de desgarramiento. No quiero ser el tipo de persona que rechaza a alguien necesitado, pero también no quiero poner en riesgo a mi familia. Marche ha causado tanto dolor en él pasado, y no estoy seguro de estar listo para. Perdóname. Ahora estoy atrapado tratando de averiguar qué hacer. No importa lo que yo haga. Decidir, parece que es la elección equivocada. Ida por no querer dejarme. Mi cuñada se muda, aunque ella dice que no tiene otro lugar a donde ir. Actualización 1. Después de mucho ir y venir, Marcus y yo decidimos dejar que Marca se mudara. En el apartamento que compramos hace unos años. Hace tiempo. Originalmente, estaba destinado a ser un propiedad en alquiler para darnos ingresos adicionales. Pero con todo lo que estaba pasando, parecía como la mejor opción para ella. Ella era pasando por un momento difícil, y por aquí. Ella no tendría que vivir con nosotros directamente, pero al menos tendría una lugar para quedarse. Marcus dejó claro que, aunque no tendría que pagar alquiler, ella todavía tendría que cubrir sus propias facturas. Servicios públicos, comestibles, todo lo demás. Nos pareció justo a nosotros, a Lon y a David. Pensé que era generoso, especialmente dada la situación de Marche. Ellos. La animó a tomarlo y ella. De acuerdo. Por un tiempo, todo parecía bien. Marche se mantuvo mayormente sola y no tuvimos ningún problema. Las cosas estaban bien. Todavía hay un poco de incomodidad entre nosotros, pero sentí que podría funcionar si ella
Me quedé en el apartamento y pensé. Cosas por su cuenta. Por un tiempo, el arreglo funcionó e incluso comencé. Pensando que podríamos ser capaces de superarlo. Todo. Pero entonces algo totalmente. Ocurrió algo inesperado. Nos enteramos de que Sach, el exmarido de Marche, había presentado una orden de restricción contra ella. Fue impactante. Durante meses, Marca había estado llamando regularmente a los miembros de la familia. Mantenerse en contacto con todos, y luego. De repente, nadie supo nada de ella. Y. Esta noticia nos tomó a todos por sorpresa. No sabía qué pensar. Era simplemente tan inesperado. Marcus estaba hablando con Sach sobre el trabajo y decidió para preguntarle qué estaba pasando. Sach no se guardó nada. Él dijo Marcus toda la historia. Según Sach, Marca lo había estado acosando. Ella había estado apareciendo en su lugar de trabajo. Sin ser invitado, merodeando fuera de su casa. Y lo seguía a todas partes. No era una cosa única. Había estado sucediendo durante semanas. Sach dijo que incluso se estaba molestando. Los miembros de su familia, que se presentaron en su hogares y hacerlos incómodos. Cuando Sach confrontó a Marche, ella se quebró abajo. Ella le rogó que volviera y le dijo que lo amaba y que lo haría. Cometió un gran error. Ella prometió que hacer cualquier cosa para arreglar las cosas entre ellos. Ella lo quería de vuelta y no pudo. Soporto la idea de que él esté con alguien más. Pero Sach fue claro sobre lo que quería. Él le dijo que no. Quiero volver a estar juntos. Me recordó. Ella del asunto, que obviamente era fue un factor decisivo para él. Le dijo que estaba hecho y nada cambiaría eso. Marche no escuchó. Siguió siguiéndolo. Él, apareciendo donde quiera que estuviera, y llamándolo sin parar. Llegó tan lejos como llamando a su inmediata y extendida familia. Se puso tan mal que Sach no tenía otra opción que solicitar una orden de restricción. Orden. Necesitaba que ella lo dejara en paz. Y lo dejó seguir adelante. Cuando Marcus encontró, salió y se lo contó inmediatamente a Lon y David. Estaban conmocionados y decepcionados. Primero, no sabían cómo reaccionar. Pero finalmente decidieron enfrentarse. Marca al respecto. Cuando le preguntaron sobre la orden de alejamiento, Marca lo negó todo. Ella afirmó que Sach era mintiendo, que no era verdad, y que él estaba inventándolo todo. Pero nadie le creí. No tenía sentido. Si Sach se había tomado la molestia de presentar una orden de restricción, algo tenía que haber sucedió. Luan le preguntó directamente por qué Sach llegaría tan lejos y nada había sucedido. Marche no tenía una respuesta. Ella simplemente se sentó allí en silencio. Después de esa conversación, nadie en la familia habló con ella. Estaba claro que ella cometía algunos grandes errores y nadie se dio cuenta. Dispuesta a estar de su lado nunca más. Ella todavía vivía en el apartamento, pero su relación con la familia era claramente cayendo a pedazos. Marcia siguió tratando de llegar, llamando a todos en la familia varias veces, pero nadie respondió. Sus llamadas fueron ignoradas y no. Uno estaba dispuesto a comprometerse. Ella tenía
Quemó demasiados puentes y ahora estaba completamente sola. Al principio, me sentí malo para ella. Estaba claramente luchando. Y parecía que no quedaba nadie. Pero al mismo tiempo, sabía que ella se pondría. En esta situación, ella fue quien tomé esas decisiones y presioné a todos. Lejos. No nos correspondía a nosotros arreglar las cosas. Para ella. Marcus y yo decidimos quedarnos un poco distante de la situación. Nosotros. Quería asegurarme de que todo estuviera bien. Con ella viviendo en el apartamento, pero nosotros. No quería involucrarme demasiado. Nosotros. Esperaba que Marca finalmente se enfrentara al realidad de lo que había hecho y tratar de cambiar su comportamiento. Pero con el paso del tiempo adelante, las cosas solo parecían ir mejorando. Peor. Nadie en la familia hablaba a ella. Ella seguía llamando, pero nadie recogería, y estaba claro que ella. Las acciones habían alejado a todos. Y. Ahora ella se enfrentaba a las consecuencias de su comportamiento. Intenté mantenerme al margen. No quería ser yo quien lo arreglara. Cosas para Marche, especialmente después. Todo lo que había hecho. Fue. Es desgarrador verla luchar, pero ella necesitaba asumir la responsabilidad por sus acciones. Por mucho que Marcus quisiera ayudarla, él sabía que ella tenía que querer cambiar primero. Ella no podía esperar. Alguien que arregle las cosas por ella si ella no estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Ella misma. No estoy segura de dónde irán las cosas. Vete de aquí. Marche todavía vive en el apartamento, pero la tensión con él. La familia está más alta que nunca. Nadie lo sabe. ¿Qué hacer a continuación? Y nadie parece. Quiero involucrarme. Marcus y yo estamos solo esperando a ver si las cosas mejorar o empeorar. En este punto, estoy. No estoy seguro de qué más podemos hacer. Dimos. Le di una oportunidad y ahora depende de ella. Arreglar las cosas. Hasta que ella tome responsabilidad por sus acciones, no lo soy. Creo que algo cambiará. Actualización 2. Recientemente tuvimos una cena familiar en Luan. Y el lugar de David. Era un poco. Situación extraña porque las cosas habían. He estado incómodo con Marca por un tiempo, pero estábamos tratando de mantener la paz. Sin embargo, tan pronto como llegó, lo supimos. Algo no iba bien. Marche tenía casi 2 años. Horas de retraso. Todos habíamos estado sentados, charlando y esperando, pero ella no estaba. Por lo general tan tarde, especialmente para algo así como una cena familiar. Cuando ella. Finalmente entré y estaba claro que algo andaba mal. Ella no miró. Como ella misma. Y Marca siempre ha sido el tipo que se asegura de lucir bien. Lo mejor, desde su ropa hasta su cabello. Pero esa noche, ella parecía diferente. Su cabello estaba desordenado y su ropa no parecerse a algo que normalmente haría. Desgaste. Parecía desorientada, como si estaba en otro lugar mentalmente. Todos en la mesa sabía que algo no iba bien. Bien. Un poco después de Marche. Finalmente apareció el amigo de David, Martín. Llegó. Ahora, esto fue extraño. David no le había dicho a nadie que estaba invitando. Martín. Todos estábamos un poco confundidos. Pero no le dimos mucha importancia en ese momento. Primero.
Tal vez simplemente había decidido traerlo en el último minuto, pero el momento parecía extraño y toda la atmósfera en la habitación ya había cambiado con la extraña llegada de Marche. Marche se fue. Subió las escaleras para poner a su hija, sola, a cama. Unos minutos después, ella bajó. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron aún más raras. Ella caminó directamente hacia Martín. Lo besó en los labios y lo presentó a él a todos. Se sentía como el aire. Fui succionado fuera de la habitación. Todos estábamos sentada allí mirándolos. Marche actuando como si nada estuviera mal, y él. La forma en que presentó casualmente a Martín hizo. Todo se siente tan extraño. Ella nos dijo. Por supuesto, ustedes lo conocen como el padre de mi hijo. Amigo, pero lo que no sabes es que él también es el papá de Sola. Todos se congelaron. No sabíamos qué decir. David miró. Completamente sorprendido y todos también. De lo contrario, Marche se quedó allí completamente parada. Casual como esto era normal. La tensión. En la habitación había tanta gente que podías cortarla con un cuchillo. David fue el primero en. Hablaba, pero honestamente, parecía que él estaba a punto de perderlo. Estaba tan enojado que pensó que realmente podría golpear a Martín. Marcus tuvo que intervenir y detenerlo. Haciendo algo. David le preguntó a Martín un millón de preguntas tratando de averiguar qué estaba pasando y cuánto tiempo había durado. Había estado sucediendo y por qué no lo había contado. Cualquiera. Martín parecía bastante tranquilo al respecto. Todo el asunto. No parecía estar preocupado por el shock que acaba de causar. No respondió muchas de las preguntas de David. Preguntas, simplemente se encogió de hombros y dijo que todo estaba bien. Entonces, Marca dejó caer otra bomba. Ella nos dijo casualmente que no lo necesitaría. El apartamento ya no estaría porque ella estaría mudarse con Martín a casa de su familia. Casa. Era como si simplemente estuviera dejando. Todo el mundo sabe de su nueva vida. Y. Eso fue todo. Sin aviso, sin aviso. Discusión, y ella parecía tan segura de todo, como si lo tuviera todo planeado. Salimos y el resto de nosotros estábamos simplemente. Se supone que lo aceptaría. Luan, todavía. Tratando de procesar todo, preguntó Martín sobre su esposa. Martín no lo hizo parecer incómodo en absoluto. Nos dijo que él y su esposa ya estaban. Se separaron y estaban pasando por una divorcio. No pareció afectarle en absoluto. Todos, pero el resto de nosotros, nos sentimos como todo se había puesto patas arriba. El resto de la velada fue incómoda. Todos estaban tratando de procesar lo que había sucedido. Simplemente pasó y nadie sabía cómo reaccionar. Era difícil entender cómo Marche había llegado a este punto. Ella solía ser tan diferente, así que ponlo juntos, pero ahora era como si ella hubiera perdió completamente el contacto con la realidad. Pocos días después de la cena, Loni David nos llamó a mí y a Marcus a su casa. Nos pidieron que viniéramos, pero ellos. Le dijo a Marca que dejara a Martín fuera. Esta vez. Estaba claro que querían. Hablamos con ella a solas. Nos acercamos inseguros. ¿De qué esperar? Cuando llegamos allí, las cosas no empezaron bien. Luan y los dos David estaban muy molestos. Se sentaron. La bajó y empezó a hablar de ella.
Relación con Martín. Le preguntaron. Si ella supiera lo que está haciendo, si ella comprendió las consecuencias de ser con alguien del doble de su edad, especialmente cuando sus hijos eran mayores que ella. Luan seguía preguntándole por qué estaba haciendo estas decisiones, y estaba claro que ella no estaba de acuerdo con la elección de Marche. Marche, sin embargo, estaba convencida de que todo estaría bien. Ella dijo que ella estaba segura de su decisión y todo saldría bien una vez que Martín. El divorcio era definitivo. Parecía tan segura de sí misma, pero el resto de nosotros no pudimos. Entiendo cómo podía estar tan segura. David y Luan siguieron intentando conseguir a través de ella, pero Marca no lo hizo. Escucha. Ella no estaba enojada ni a la defensiva. Ella simplemente repetía que todo funcionaría y que ella era feliz con su decisión y nadie tuvo que hacerlo. Preocuparse por ella. Estaba claro que no. No importaba lo que dijeran los demás, ella no lo era. Va a cambiar de opinión. Todo el mundo. La conversación parecía un callejón sin salida. Todos intentaron explicar nuestras preocupaciones, pero a Marche no parecía importarle. Era como ella ya había tomado una decisión y nada la iba a hacer ver cosas de manera diferente. En un momento, me sentí como si ya ni siquiera sabía quién era ella. Era difícil imaginar a la Marche que conocíamos ahora siendo la misma persona que solía. Se preocupa mucho por su familia y su futuro. Nadie sabe realmente cómo reaccionar a todo esto. Es tan fuera de lugar para Marca, y es difícil de entender cómo terminó aquí. Creo que todos en la familia todavía estamos en shock. Traté de hablar con ella para decirle que este no es el camino correcto, pero es como ella está en su propio pequeño mundo ahora y no hay forma de traerla de vuelta. Actualización 3. Han sido un par de años extraños. Meses y cosas con Marche y Martín. Solo se han vuelto más complicados. Ya no sé qué pensar. Honestamente, todo el mundo se siente así. Confundido e incómodo acerca de todo. La situación se pone cada vez más difícil. Más desordenado, y cuanto más intentamos hacerlo. Cuanto más sentido tiene, más preguntas surgen. Es difícil hacer un seguimiento de cómo sucedió todo esto. Se ha descontrolado. David, en particular, es el más afectado por todo esto. Martín ha sido su amigo desde la escuela secundaria. Se conocen desde hace décadas. David nunca imaginó ni en 1.000.000 de años que Martín terminaría con Marche. Yo no creo que ninguno de nosotros pudiera tener. Predijo esto. Y para empeorar las cosas, pasó tan rápido. Fue todo demasiado. Demasiado rápido. Hace 2 meses, Martins. El divorcio se formalizó. Recuerdo cuando se lo contó a todo el mundo. No fue una sorpresa ya que él y Charlotte habían estado. He tenido problemas durante años, pero aún así, se notaba que le había dado duro a David. Todos habían sido amigos durante tanto tiempo, y esto era algo que nadie jamás había hecho. Esperado. Siempre me habían parecido tan sólidos. Como una familia perfecta. Pero al día siguiente, inmediatamente después de su divorcio, Martín le propuso matrimonio a Marche. Sí, tú. Leí bien. Al día siguiente, yo. Ni siquiera sé qué decir sobre eso. Era como si se estuvieran moviendo en un torbellino. La propuesta fue tan rápida y
El compromiso parecía que había salido bien. De la nada. Marche, por supuesto, estaba extasiado. Estaba emocionada de que las cosas se movían muy rápido. Pero para el resto nos pareció apresurado y extraño. Y luego. La semana pasada se casaron. No perdieron el tiempo, ¿verdad? La boda fue enorme, mucho más grande que cualquier otra. Esperado. Todo el mundo hablaba de ello. La recepción estuvo llena de susurros. La gente no podía evitar chismorrear. Y yo. Estoy seguro de que todos estaban tratando de averiguarlo. Descubra lo que estaba pasando detrás de escena. Ni siquiera puedo contar cuántas veces lo hice. Escuché a gente hablando sobre cómo. Todo esto fue extraño. Luan estaba contándome lo incómoda que se sentía. Especialmente por su conexión con la ex esposa de Martín, Charlotte. Charlotte y Luan han sido amigos por años, y Charlotte siempre ha sido una parte de nuestro círculo familiar. Conozco a Luan. Me sentí realmente dividido por todo el asunto. Situación. No estaba segura de dónde estaba su. La lealtad debería mentir. Pero cuando Charlotte. Me enteré de Marche y Martín. Relación, era como todo. Cambiado. Las sospechas de Charlotte sobre. Martín estaba teniendo una aventura ahora. Confirmado. Se sintió completamente traicionada. Y todo se puso feo. No fue solo el asunto. Fue el hecho. Que Martín había dejado embarazada a Marche. Mientras todavía estaba casado con Charlotte. Charlotte simplemente no pudo soportarlo. Y. Ahora había cortado completamente a Luan. Eso es lo que ha estado comiendo en Luan. Ella es. Me he sentido tan culpable por perder la amistad de Charlotte. Charlotte ha sido su amiga durante décadas, y ahora se siente como si su amistad hubiera terminado, como si nada. Eso. Puedo decir que es realmente molesto. Luan, y no sé cómo ayudarla. Todo es un desastre. Charlotte. Ni siquiera está hablando con nadie en él. Familia ahora, y estoy seguro de que Luan se siente el peso de todo. En cuanto a Marche, ella parece feliz, supongo. Al menos eso es. Como se ve en la superficie. Ella ha estado publicando sobre su nueva vida con Martín. Sin parar, actuando como si todo estuviera bien. Perfecto. Ella tiene un nuevo marido y, desde fuera, parece que están viviendo el sueño. Pero no puedo evitarlo. Siento que hay mucho más en esto. Historia. Algo no cuadra con yo, y no soy el único que se siente así. De esa manera. Es difícil confiar en él. Situación, especialmente cuando hay mucha historia y tantas cosas sin resolver. Cuestiones. Todos somos escépticos sobre cómo esto resultará. Marche y Martín parecen pensar que todo saldrá bien. Bien, pero no sé. Todos lo hemos visto. Las cosas se desmoronan antes. Vimos cómo rápidamente las cosas se mueven entre ellos y es difícil creer que sucederá. Por último, quiero estar feliz por Marche, pero estoy luchando por deshacerme de la sensación de que está cometiendo un gran error. Hay demasiado equipaje, demasiada gente involucrado con sentimientos heridos y traiciones. Cuanto más lo pienso, cuanto más me doy cuenta de que ninguno de nosotros tiene. Realmente tuve la oportunidad de procesarlo. Todo. No hemos tenido tiempo de hablar sobre cómo nos sentimos acerca de todo esto, y ahora todo sucedió tan rápido. La boda, el divorcio, el camino de Marche.
saltó a esta relación. Es como todo ha estado sucediendo en. Avanzamos rápidamente y todos nos quedamos en él. Polvo tratando de alcanzarlo.